amigos del programa Vértice de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos a una versión más de este programa. En esta ocasión me acompaña la profesora Elena Pérez Carrillo, que es una excelente y reconocida jurista aquí en España. Elena, para comentar, es profesora de Derecho Mercantil por la Universidad de León, es doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y abogada por la Universidad de Valladolid. Y pues tiene una experiencia variada en lo que es el mercado de valores, banca y también derecho societario. Bueno, en esta ocasión Elena ha tenido el gesto de darnos unos minutos de su tiempo para poder hablar sobre el tema de mercados financieros, en concreto sobre el mercado de valores. Elena, bienvenida a este programa y bueno, yo empezaría haciendo una pregunta en general diciéndote que cuál ha sido la importancia que hoy en día han cobrado los mercados financieros a raíz de la crisis financiera que hubo pues en el 2008. Muy bien, pues muchas gracias. Antes que nada, Edison, muchas gracias también por la oportunidad de estar con vosotros y por tus palabras tan amables. Y bueno, pues vamos allá con el meollo de la cuestión. Pues mira, los mercados han sido importantes siempre, y grandes crisis económicas, por ejemplo esta última, se han achacado en muchos foros y yo estoy convencida que así fue, por grandes fallos en los mercados, en su regulación y en su supervisión, porque desde finales del siglo XX, realmente desde los años 70, 80, muy de la mano de la globalización, muy de la mano incluso de las nuevas tecnologías, los mercados financieros se han desarrollado inmensamente y además que no conocen fronteras. Y voy a clarificar, cuando hablamos así de mercados financieros en este sentido general, estaríamos hablando, por un lado, de banca, productos bancarios, por otro lado, seguros, fondos de pensiones, fondos ocupacionales. Por otro lado, en tercer lugar, mercados, lo que son puramente mercados de valores de capital y asimilados y otro tipo de instrumentos financieros que cotizan, que se negocian en los mercados, aunque no se relacionan con el capital, sino, por ejemplo, con contratos derivados, commodities, electricidad, etc. Pues bien, estos mercados, este sector financiero en su conjunto ha sido pionero en muchas cosas, ha sido pionero, entre otras, en la globalización. Permiten captar capitales, permiten controlar riesgos, por ejemplo en el caso de los seguros, pero ciertamente un fallo, un fracaso importante en uno de estos mercados, en cualquier sitio del mundo, tiene repercusiones en el resto. Estamos cansados de oír: bajó la bolsa de, no sé si de Lima o de Madrid o de Londres, porque pues estos dos políticos mundiales no se entendieron. Y efectivamente, realmente la globalización hace que todos estos mercados estén muy relacionados, que un fallo en uno vaya a repercutir en otros. Por tanto, es muy importante para los economistas que entiendan bien su funcionamiento y desde luego es muy importante, me parece, que los juristas entremos a explicar y entendemos a orientar, en vuestro caso o en algún caso a sus clientes, nosotros a alumnos, el funcionamiento y los posibles fallos y la forma de controlar estos fallos en los mercados. No sé si te he respondido. Sí, eso me lleva un poco a hacerte la siguiente pregunta, ya un poco centrándonos en el tema de mercado de valores. Mi pregunta es, ¿qué autoridad se ha creado a raíz de la crisis o qué autoridad se ha fortalecido a raíz de la crisis económica que hubo en el 2008? ¿Cuáles son sus competencias a raíz y qué medidas se están tomando al respecto? Sí. Pues mira, por ponerte un ejemplo de gran paquete regulatorio, el paquete MiFID, que fundamentalmente es un paquete compuesto por un gran reglamento y una gran directiva, MiFID II, regula a nivel general las infraestructuras de mercado, lo que llamamos infraestructuras y instrumentos de mercado. Bien.
Entre las cuestiones que se recogen en estas grandes normas, pues están, por ejemplo, la determinación y clasificación de mercados de valores y otros en la Unión Europea. Por ejemplo, se establece que ahí tenemos mercados regulados, los que, por ejemplo, se va a negociar con instrumentos de capital, fundamentalmente instrumentos de capital o instrumentos tipo derivados que están tan estandarizados que prácticamente se pueden equiparar a los instrumentos de capital. Tenemos también los mercados llamados sistemas multilaterales de negociación, que vendrían a ser los antiguos mercados alternativos, donde, por ejemplo, se negocia con participaciones de pymes. Y después tenemos un tipo de estructura nueva, que son los SOC, Sistema Organizado de Contratación, que realmente casi ni es un mercado, son plataformas donde se intenta dar un orden a transacciones financieras que antes se hacían de forma bilateral. Entonces, por ejemplo, esto sería uno de los aspectos del paquete MiFIR-MiFID. ¿Cuál es el papel de ESMA? Por seguir en esa línea, bueno, pues aquí ESMA recibe el mandato de desarrollar las pautas concretas de las características de estos mercados. Por ejemplo, MiFID, la directiva MiFID establece que tanto los mercados regulados como los sistemas multilaterales están sometidos a obligaciones de transparencia previa, durante la negociación y post. De hecho, MiFID introduce la transparencia precontractual para los sistemas multilaterales de negociación, pero establece las líneas generales. ESMA, con sus estudios, investigando lo que ocurre en otros sitios, crea unas directrices orientando ya más concretamente exactamente cuándo tienen que publicarse las cotizaciones de valores. ¿Quién debe tener acceso antes de que alcancen al público general, o si no puede nadie tener acceso antes de que alcance al público general? Lo que llamamos negociación postcontractual. Pues viene a ser que los mercados, las entidades que gestionan mercados están obligados a llevar registros de todas las transacciones. Y fíjate que hoy en día muchas transacciones se hacen en menos de un segundo, a través de algoritmos, sistemas automatizados. Pues es obligatorio llevar registros. Lo establece MiFID, pero además ESMA, en sus borradores y en sus guías, va estableciendo los segundos, en algún caso, post-negociación, cuando esto tiene que ser registrado. No solo eso, cuando estos registros tienen que comunicarse al supervisor nacional, y pues regímenes o sistemas de transparencia para que eventualmente pues todos conozcamos o seamos capaces de obtener algunos datos de estos mercados que a veces parecen ocultos. Ya, y según la opinión que tú tienes y la experiencia que has adquirido como parte del Comité de Transparencia, ¿no?, de la Autoridad Europea de Mercado de Valores Europea, mi pregunta sería que estas nuevas medidas que se han creado justamente a raíz de toda esta preocupación generada a partir de 2008, ¿ha resentido en algo el proceso de financiamiento de las empresas? ¿Tú cómo percibes eso? Porque claro, uno podría decir que a más normativa, a más regulación, pues bueno, los mercados lo van a percibir y la financiación va a estar reducida. ¿Cómo percibes este panorama? Bueno, esa es una cuestión que yo creo que es bastante económica, bastante de hecho, y de hecho justamente en este momento tenemos bastantes faltas de homogeneidad o hay algunos problemas en las cotizaciones, pero yo creo que lo principal que se ha conseguido es la seguridad, es decir, se ha trabajado a raíz de la seguridad. Que los valores suban o bajan es una cuestión importantísima, es decir, que las empresas puedan conseguir financiación es fundamental, pero realmente esta legislación
no va a entrar en la cuestión económica de el grado de interés que pueda tener para los inversores, pero sí entra en el grado de información que deben tener los inversores para saber si el producto les interesa o no. Claro. Por ejemplo, ahora me voy a referir no a mercados de valores, sino a mercados de derivados, la seguridad que pueden tener los inversores de que las operaciones no van a fracasar porque la contraparte con la que está negociando no cumpla. Pues también se han introducido aquí parámetros y mecanismos para evitar estas situaciones. O para que estemos o nuestros representantes o nuestros inversores de cabecera o nuestros bancos a los que le hemos confiado nuestros ahorros vayan a invertir en unos paquetes que nadie sabe lo que es. Claro. Y que se van pasando de mano en mano sin que realmente tengan pues mucho control. En ese sentido se ha avanzado mucho, sí que se ha avanzado mucho. Después la cuestión de si suben más o baja más o hasta qué punto tengan financiación las empresas va a ser una cuestión, yo creo que de hecho, de práctica. Quizás sí que una cosa podemos decir, por ejemplo, en los mercados que mencioné antes, los sistemas multilaterales de negociación, tienes un tipo de mercado, digamos, con unos requisitos un poquito más suaves que los de los mercados regulados, más suaves en términos de capitalización, de profundidad. Entonces son bastante adecuados, se dice, para pymes, para empresas de mediano tamaño. Con estas reformas en Europa se ha incrementado en varios aspectos, sería muy largo ahora indicar, pero se ha incrementado su transparencia. Evidentemente sí que resulta algo más costoso para las empresas esta transparencia, porque es cierto que tienen que dar más datos al mercado, pero la idea es que el inversor vaya a estar más conforme, más seguro en tanto que está obteniendo esta información y que entre también el inversor en el mercado de pymes, en los mercados de pymes. Muy buena, muy interesante la reflexión que haces. Sí. Ahora, como estábamos comentando antes de iniciar esta entrevista, pues en el caso del Perú es parte, ¿no?, del mercado integrado latinoamericano, famoso MILA, ¿no? Sí. Y justamente a mí se me presenta la interrogante de que la puedas absolver, que es hasta qué punto, digamos, a nivel del MILA podría implementarse quizás un modelo similar al que aquí en Europa están implementando ya. Bueno, es una pregunta, eso es un reto. No es una pregunta, eso es un reto. Bueno, realmente cada zona supranacional, como puede ser la vuestra, en nuestro caso la Unión Europea, tiene sus características. Entonces, es bastante difícil afirmar sin más este tipo de cosas. Sin embargo, sí que es cierto que el sistema europeo, a diferencia, por ejemplo, del sistema americano, que es un sistema federal, puramente, el sistema europeo y concretamente el sistema de regulación y supervisión financiera es un sistema novedoso que articula soft law y hard law, orientaciones finalmente son hard law, pero da lugar a las orientaciones, y sobre todo que tiene un aspecto muy, muy peculiar, como es que coordina la intervención de unas importantes supranacionales autoridades independientes con cierto peso internacional y recursos, con las autoridades nacionales de supervisión y regulación, que en muchos casos van a ser quienes sancionen al final, en muchos casos. Desde esa perspectiva, pienso que es un modelo interesante, es serio, es riguroso, yo considero que es un buen diseño, pero al mismo tiempo es flexible en ese sentido de que permite jugar con instrumentos nacionales, como podría ser, pues en vuestro caso, pues Estado, Perú, y un plano supranacional.
Desde luego, y en todo caso, claro, hay que analizar con detalle las competencias de estas organizaciones internacionales, o si a lo mejor lo que realmente estaríamos hablando es de incluso tratados internacionales a este efecto específicos. Esto ya, claro, depende un poco del diseño en cada caso, pero no me parece a mí imposible, no me parece imposible una cosa de este estilo. Y si me permites añadir, máxime cuando... además de los mercados, digamos, clásicos, valores, que en fin, ciertamente haya zonas geográficas, concretamente Estados Unidos, tiene muchísimo desarrollo dentro del continente americano y una tradición, claro, enorme y magnífica, pero cierto es que hay otros mercados, por ejemplo, relacionados con materias primas, con commodities. Claro. Estoy hablando de gas, estoy hablando incluso de metales preciosos, donde están surgiendo algunos centros mucho más recientes que lo que puede ser la gran bolsa de valores de Nueva York, pero el mercado de commodities de Chicago ya tiene cierta tradición, pero por ejemplo Singapur en materia de derivados realmente no es tan antiguo, me refiero, no es tan antiguo. Entonces, es importante, pues, seguramente ahí en una zona con tanta materia prima y un nivel de desarrollo razonable, pues no sería mala idea a lo mejor una cierta colaboración entre efectos de crear volumen entre varios estados a estos efectos. No Bien, Elena, ya para ir terminando esta sí. entrevista y agradeciendo de antemano tu predisposición, quería un poco centrarme en el beneficio que se obtiene de esta regulación. Tú has mencionado que evidentemente los inversores, en especial los pequeños, digamos, van a ver o están notando el cambio, ¿no? Y la transparencia sobre todo en los mercados. Pero mi duda es hasta qué punto esta nueva regulación ha innovado, ¿no? Digamos, el nivel de transparencia, el beneficio que realmente los inversores están percibiendo de que realmente pues no va a presentarse otra crisis económica como la del 2008. Bueno, tenemos que partir de la base de que el riesgo cero en estos sectores es imposible y hay que ser muy claros en esto, no se puede engañar, el riesgo cero no existe. Además, estamos en economías de mercado donde realmente tampoco se puede controlar todo. Economías, por otra parte, muy rápidas, porque estas transacciones hoy en día son algorítmicas en muchos casos, ¿no? De modo que el riesgo cero no existe. Pero ciertamente los inversores, y no me gusta hablar de consumidores, no sé si mencionaste antes, mejor inversores, han visto mejorada su transparencia, su posibilidad de transparencia, pero no solo eso. Por ejemplo, con la reforma, en el caso de las operaciones, otra vez vuelvo a los derivados, se ha intentado y se ha limitado, de hecho, el número de operaciones que se realizaban fuera de mercados. Es decir, hay un buen porcentaje de operaciones que hoy en día se han obligado a su desarrollo en mercados y no fuera de mercados, lo cual es un entorno mucho más controlado. Muchas de estas operaciones, además, deben realizarse hoy en día mediando cámaras de compensación centralizada que limitan en buena medida, en una medida muy importante, el riesgo de contraparte, de que la contraparte no cumpla. Pero incluso en la parte postcontractual, ten en cuenta que nosotros que somos juristas y sabemos que al final algo puede fallar, de hecho, y que vamos a necesitar, pues a lo mejor acudir a un arbitraje o acudir a un tribunal para poder justificar determinados abusos de mercado. Y en todo este sistema de registros que ha creado MiFID y EMIR en la Unión Europea, es muy laborioso, es complicado, es muy detallado, pero esperemos que efectivamente permita crear unos registros muy potentes que también, en caso de que el inversor tenga que acudir a posteriori al arbitraje o a tribunales, pueda servirse de esta información a la cual además va a estar legitimado para acceder, y creo que es algo muy importante esto, sí.
Bien, Elena, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, programa Vértice, te agradecemos muchísimo tu tiempo para podernos orientar sobre este tema tan especializado como es los mercados de valores, el mercado financiero en la Unión Europea. Muchísimas gracias, Elena. Amigos del programa Vértice, muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta otra ocasión.